Vamos a abrir las escrituras en Juan capítulo 14 y hoy en día vamos a seguir hablando tocante lo que hemos estado hablando de los falsos maestros. Pensaba ya moverme de tema y comenzar a hablar de otras cosas que son necesarias nosotros poder escuchar y estudiar, pero por inquietud durante esta semana pues estuve meditando y viendo en lo que podemos estudiar y movernos del tema, pero no tenía esa paz. Entonces sentía necesario hablar un poquito más tocante los falsos maestros, tocante ciertas mentiras que se están diciendo hoy en día. Así que el tema de hoy es las mentiras de los sacerdotes católicos romanos tocante el Papa y la Biblia. Quizás ustedes han escuchado a un famoso sacerdote católico romano decir que en el año 382 el Papa Dámaso I fue quien alzó la Biblia y dijo a todo el mundo: esto es palabra de Dios. En otras palabras, ellos enseñan, el católico romano cree que nosotros le debemos de darle gracias a Roma, a la Iglesia Católica Romana, la Madre Iglesia, por darnos la Biblia. Ellos fueron que nos dieron la Biblia. Ellos dicen, el protestante, nos quitaron la Biblia. Ellos enseñan y creen de que la Iglesia Católica Romana fue la que juntó los libros, hizo la Biblia. El Antiguo y Nuevo Testamento fueron juntados y el Papa Dámaso en el año 382 alzó la Biblia y dijo: esto es palabra de Dios. Entonces, ¿será esto cierto? Ahora, imagínense, estamos en el año 2025. Imagínense que un siglo más adelante, digamos que estemos 100 años más adelante, y alguien se levanta y dice: en el año 2025, el presidente de los Estados Unidos, su segundo mando, al iniciar su segundo mando, inmediatamente decretó y habló a todo el mundo y dijo: descansen, todo aquel que esté en el Estados Unidos puede estar tranquilos, todos van a tener un hogar, todos van a tener un trabajo, a todos se les va a dar la habilidad de poder trabajar en esta nación, así que estén en paz y gócense. Ahora, si alguien que sabe de la historia va a escuchar eso y le va a dar risa, ¿verdad? Va a decir: eso no es cierto, eso es una tal mentira, eso no es lo que dijo el presidente en el año 2025, no se dijo eso, no, eso no sucedió, no había una paz. Entonces, eso es exactamente lo que está sucediendo con la Iglesia Católica Romana. Los católicos romanos se reúnen y un sacerdote católico romano, reconocido como Luis Toro, se está levantando y diciéndole a las personas de que Dámaso fue quien se preocupó de hacer la Biblia. En otras palabras, ya existía el Antiguo Pacto, pero el Nuevo Testamento fue recopilado. Él dijo: vamos a ir a Éfeso, a Corintios, vamos a ir a las iglesias, a ciertos lugares, vamos a traer las cartas, y el Papa es quien dijo: esto es palabra de Dios, esto no es palabra de Dios. La reunieron y dijo al mundo: esta es palabra de Dios, la Biblia. ¿Será que eso es cierto? ¿Será que Dámaso hizo tal cosa? Porque hoy en día muchas personas están muy afanados, preocupados con el entretenimiento. En ciertas iglesias están muy ocupados con supuestamente un fuego. Y después tenemos a personas católicos romanos yendo a las calles y repitiendo cierta mentira. Y los supuestos pastores, que en la mayoría donde yo he mirado estos videos hay un grupo de católicos romanos que están yendo a las calles y están yendo y hablando con protestantes, que en la mayoría ya sabemos de qué dominación son, que por causa de ellos, como dice, por uno caemos todos, se creen de que todos son igual.
Entonces, estas personas, estos pastores o estos pentecostés, para ser más específico, no están estudiados y simplemente le dicen, bueno, pues sí, sí es cierto, pero pues ustedes no la siguen. Y les dicen ciertas mentiras en el cual ellos no saben detectar porque están muy ocupados supuestamente con un fuego, que hoy el día el servicio, el culto fue fuego y estuvo fuego y qué grande fuego hubo hoy en día, fuego de Dios. 3, 4, 5 horas ahí brincoteando, cayéndose al suelo, etcétera, balbuceando. Y ahí la palabra de Dios, ahí simplemente ahí, a un lado, sin ser estudiada. Y hay otros que según bíblicos, pero sus pastores no se toman el tiempo para poder enseñar a su pueblo, enseñar al pueblo de Dios lo que es bíblico y lo que no es bíblico, a poder exponer las escrituras, a poder defender la Biblia, defender lo que es bíblico, porque es lo que es llamado a ser todo cristiano. Vimos el domingo pasado, ¿verdad? No creáis a todo espíritu. No lo creas, más bien, ¿qué debes de hacer? ¿Qué es el mandato? Debes de probar los espíritus para ver si son de Dios. Debes de probar que si cierta persona te llega con ciertas cosas o cierta doctrina, cierto argumento, tú debes de poder estar capacitado para poder detectar la verdad y detectar el error y demostrar lo que es y no es. Es un mandamiento de nuestro Señor. Esta no es una sugerencia. Dios no te está sugiriendo por si quieres. No, es un mandato. Por si no lo saben, es un mandamiento de Dios. Así que si hay pastores que llegan a escuchar este mensaje y tú no has hecho eso, preparado al pueblo de Dios para defender la fe, estás fallando. Estás fallando. Y te pones una mascarita de supuesto amor. Dicen, no, es que no vamos a hablar de esto y el otro porque no queremos ofender. Es que nuestro Señor Jesucristo hizo lo mismo, ¿verdad? No quiso ofender a los fariseos y los escribas. No quiso ofender a los religiosos de su tiempo. Por eso es que Él nunca tuvo un conflicto con los fariseos y los escribas, ¿verdad? Bueno, los que sabemos de las escrituras sabemos que el más grave conflicto que Jesucristo llegó a tener fue con los religiosos de su época. Fue con los escribas y los fariseos. Porque Jesucristo habló la verdad. Expuso el error. Expuso las mentiras. Y Él habló la verdad. Y la iglesia es llamada a defender la verdad. A sostener la verdad. Pero hoy en día muchos están durmiendo. Mientras tanto, esta mentira se está promulgando. Porque no solamente es Luis Toro, sino otros sacerdotes están proclamando la misma mentira, diciendo falsedad. Y tristemente el católico romano se la está creyendo. Y están contentos, pero están siendo engañados. Están cegados. No están en la verdad. Se creen que ellos son la primera iglesia o la iglesia que Cristo fundó. Ellos dicen fundar, ¿verdad? La Biblia dice edificar. Se creen que ellos son la iglesia de Cristo. Se creen que ellos son los sucesores de los apóstoles. Es el Papa. Creen varias cosas que no son bíblicas. Así que hemos visto a la luz de las Escrituras que el purgatorio no es bíblico. Las indulgencias no son bíblicas. Al ir y confesarte ante un sacerdote católico romano, eso no es bíblico. Hemos visto cómo es que Luis Toro llega a usar ciertos textos de las Escrituras y llega a torcer, y es obvio, en muchas ocasiones es muy obvio de que él está mintiendo. Entonces la Iglesia Católica Romana en sus comienzos comenzó con la mentira, se mantuvo con la mentira y se mantiene con la mentira. Pero hay ciertos eruditos, ciertos católicos romanos estudiados, que ellos estar ante otros eruditos, otras personas estudiadas que no son católicos romanos, son forzados a decir la verdad. Porque de otra manera van a ser vistos como unos neófitos, como unos ignorantes que no están estudiados y no saben de lo que están hablando. Pero como la mayoría del católico romano no está estudiado en la historia o en las escrituras, se cree de todo. Se cree de todo. Entonces nosotros somos llamados a defender la verdad y demostrar el error. Así que vamos a estar viendo si es cierto que Dámaso en el año 382 dio la Biblia.
¿Será que ellos se preocuparon por darle la Biblia a las naciones? Ahora, vemos de que Cristo prometió a los discípulos la inspiración de las Escrituras. Vamos a ir aquí en Juan 14:26. Primero vamos a ver unos textos y de ahí vamos a entrar. Les voy a dar algo histórico, algo que evidencia irrefutable, demostrando la gran mentira que se está diciendo tocante el Papa Dámaso I. Es una gran mentira y cualquier erudito, cualquier historiano te va a confirmar esto. Te va a decir, eso es cierto. No lo pueden negar. En Juan 14:26 dice así el texto: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que Jesucristo da la promesa a los discípulos de que el Espíritu Santo iba a venir, los iba a guiar a toda verdad, les iba a recordar todo lo que Jesucristo dijo, y es por eso que ellos fueron inspirados y fueron guiados a escribir lo que estamos leyendo. Ellos escribieron los evangelios, pero fueron guiados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se aseguró que se escribiese exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo llegó a decir. Lo que tenemos aquí en este libro, la Biblia, es exactamente lo que Dios quiso que nosotros tuviésemos, que leyésemos, que estudiésemos, que entendiésemos, que vivamos. Es exactamente lo que Dios quiso que tuviésemos. Es la inspiración divina. Así que es Dios que prometió que esto se iba a escribir. Es la voluntad de Dios que nosotros tuviésemos las Escrituras. Vamos a ir aquí en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, como le digo, si no llegan ahí, ustedes simplemente pueden escuchar y en otro tiempo en sus hogares pueden leer los textos. En 2 Timoteo 3, versículos 16 a 17, dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Así que toda la escritura es inspirada por Dios. Algunos dirán, bueno, es que eso está refiriendo al Antiguo Testamento. Bueno, una pregunta: ¿será que el Nuevo Testamento es inspirado por Dios? Sí. O si es inspirado por Dios, entonces es útil para inspirar, también es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, etcétera, etcétera, para que el hombre de Dios sea perfeccionado, sea maduro. Entonces, este texto se aplica al Nuevo Testamento también. Por si acaso alguien te dice, no, es que eso se está refiriendo al Antiguo Pacto, pero obviamente se aplica al Nuevo Testamento también. Vamos a ir aquí a Apocalipsis 1:11. En Apocalipsis 1:11, vamos a ir a Apocalipsis 1:11. Por digo, vamos a ir un poquito rápido porque sabemos que en veces trato de terminar. Últimamente hemos estado predicando 1 hora, 20 minutos, etcétera, y tenemos que pasar ciertas cosas, tenemos que asegurarnos de que todos lleguemos a entender. Así que en Apocalipsis 1:11 se dice así, que decía: yo soy el alfa y el omega. Esto es nuestro Señor Jesucristo hablando. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Yo soy el alfa y omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. ¿Quién le dijo a Juan que escribiese esto, lo que estamos leyendo? ¿Quién le dijo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién se preocupó? ¿Quién fue el que se preocupó de que esto se escribiese? Bueno, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios de que llegásemos a tener la Biblia. Es Dios quien nos dio la Biblia. Es Dios quien se preocupó de darnos la Biblia, no un Papa Dámaso en el año 382. No se dejen engañar. Si no es nuestro Señor Jesucristo. Con el tiempo sabemos que fueron escritas las cartas, y con el tiempo vamos a ver un poco de historia, vamos a ver de que años, siglos antes de Dámaso ya se sabían tocante los libros inspirados, 27 libros del Nuevo Testamento. Antes de Dámaso aún ya había una Biblia. Ya se habían juntado ciertos libros. Antes de Dámaso. Hace tiempo atrás hablamos tocante Pedro, si Pedro fue el primer papa.
Obviamente hoy no nos vamos a pasar para ver todo lo que llegamos a hablar tocante si Pedro fue el primer papa, pero vamos a repasar un poquito para refrescar nuestra memoria tocante si Pedro fue el primer papa, porque eso es algo que también usan. Pedro fue el primer papa, nosotros somos la iglesia que Cristo fundó porque tenemos el papa, el sucesor de Pedro, etcétera, etcétera, mentira tras mentira. Simplemente vamos a refrescar un poquito lo que hemos llegado a ver. Así que si no se recuerdan o no estuvieron aquí, ustedes pueden ir allá en YouTube, por Facebook y ver el tema tocante si Pedro fue el primer papa. También vimos si la misa católica romana es bíblica. Y recientemente vimos tocante el sacerdocio católico romano, si es bíblico o no, tocante las indulgencias, el purgatorio, etcétera, etcétera, tocante cuando Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, ya vimos el texto, vimos lo que significó y no significa, a quien retienes, a quienes perdonas, no perdonas, etcétera, los pecados, ya vimos lo que eso significa y no significa a la luz de las Escrituras. Así que en Mateo 16, vamos a ir para refrescar nuestra memoria, Mateo 16, los textos que ellos usan, Mateo 16, versículo 18. Nada más, no voy a comentar tanto porque, como le digo, no vamos a hablar tocante el papado ahorita, porque ya lo hemos hablado, simplemente refrescar un poco, pero Mateo 16, 18 y 19, dice así, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya hemos visto que Pedro, cuando se habla de Pedro, es Petros y sobre esta roca es Petra, cambia el significado. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y hemos visto de verdad que ellos les dio la autoridad de declarar lo que ya ha sido decretado en el cielo. Y en el cielo fue decretado de que todo aquel que cree en el Evangelio, sus pecados son perdonados. Y todo aquel que no cree en el Evangelio, sus pecados no son perdonados. Y ese es el patrón que vemos en el libro de los Hechos y vemos en las epístolas. Ese es el patrón que vemos. Y vimos de quién es la roca sobre en el cual la iglesia es edificada. Vemos que es la confesión de Pedro. Vemos que es la verdad de que Jesucristo es el Mesías, es el Cristo. Él es el Hijo del Hombre, en el cual ya vimos ese término. Él es el Hijo del Hombre, Él es el Salvador del mundo, Él es quien nos vino a salvar. Y sobre esa verdad, esa gran verdad, la iglesia fue edificada y es edificada, está siendo edificada sobre la verdad del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso ya lo hemos visto y es obvio que es así. Vamos aquí en Mateo 18, 18. Mateo 18, versículo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y está hablando aquí en el contexto de la disciplina de la iglesia. Así que esto no solamente se le dijo a Pedro, sino dijo a los demás, a la iglesia, en asuntos de problemas en la iglesia. Cuando alguien reconoce su pecado, se arrepiente, le podemos decir a la luz de la Biblia que Dios perdona y el que no se mantiene sin ser perdonado. Vamos aquí en Juan 20, 21. En Juan 20, versículos 21 a 23. Simplemente refrescar un poquito de lo que hemos visto y lo que hemos explicado. En Juan 20, versículos 21 a 23 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo, a quienes remitiere los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Y hemos visto, ¿verdad?, lo que esto significa y hemos visto el patrón que vimos en el libro de los Hechos y las epístolas, lo que esto significa, simplemente declarando lo que ya ha sido decretado en el cielo. El que cree en el Evangelio, sus pecados son perdonados, y el que no cree en el Evangelio, sus pecados no son perdonados. Es lo que podemos declarar como iglesia, ir y proclamar el Evangelio, y a todo aquel que cree podemos decirle que si ha creído de corazón, sus pecados son perdonados, no porque lo decimos nosotros, sino porque Dios el Padre lo ha decretado en el cielo. Y el que no cree, sus pecados no son perdonados. Pero el hombre no tiene poder. El ser humano no tiene poder para absolverte de tus pecados. Regresando a Mateo 23:13, Mateo 23:13, vamos a ir allí, en Mateo 23:13, Mateo 23:13.
Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar los que están entrando. ¿Por qué hipócritas? Porque cómo cerraban el reino de los cielos, porque no daban la llave, no daban el entendimiento de la salvación. ¿Cómo es que uno viene a la salvación? Es por eso. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y como le digo, voy un poco rápido, pero ya hablamos de esto cuando hablamos si Pedro fue el Papa. Así que ustedes pueden regresar y verlo ahí. Vamos a ir aquí en Lucas 11:52. En Lucas 11:52, yendo hacia adelante, en Lucas 11:52. Se nos dice esto. Dice, hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, la llave del conocimiento. A ti te doy las llaves, le dijo a Pedro, y le dice a la iglesia, te doy las llaves, te doy el entendimiento en cómo entrar en el reino de los cielos. Hipócritas, cerráis el reino de los cielos. ¿Cómo? A no proclamar la verdad tocante la salvación, tocante el reino de los cielos. Hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se lo impedisteis. Y luego, ¿qué es lo que vemos en Hechos? Tocante sobre qué fue edificado, se comenzó a edificar la iglesia en Hechos 2, versículos 31 al 33. Dice, viéndolo, sabemos que fue el día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado, conocemos la historia del día de Pentecostés, hubo un gran estruendo, un gran trueno, las personas, los judíos que estaban ahí, de diferentes nacionalidades, naciones, se asombraron, se acercaron, Pedro comenzó a hablar. ¿Qué es lo que comenzó a hablar? ¿Qué es lo que comenzó a proclamar? ¿Será que Pedro comenzó a proclamar, fíjense, hermanos judíos, hebreos, de que Jesucristo me hizo Pontifex Maximus, me dio máxima autoridad, y lo que yo le diga o a quien yo le diga, sus pecados son perdonados, y al que no, no son perdonados. Tienen que venir ante nosotros los apóstoles y confesarse ante nosotros para que nosotros les perdonemos sus pecados. Y todos escucharon y entendieron de que Pedro es el Pontifex Maximus, y todos se convirtieron porque creyeron la verdad de que Pedro es el primer papa. ¿Será que eso es lo que vemos en el libro de los Hechos? ¿Será que eso que vemos en las Escrituras? Bueno, ¿qué es lo que dice? En Hechos 2:31-33 dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oéis. El versículo 36 sigue diciendo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Está hablando sobre Jesucristo, sobre esa verdad que él declaró. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, el Salvador del mundo. Él está poniendo el fundamento. Él está edificando sobre la roca. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese a cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y también ya hemos estudiado Hechos 2:38 también tocante lo que eso quiere decir y no decir. Pero ¿qué es lo que está haciendo Pedro? ¿Será que está proclamando yo soy Pontifex Maximus? El Señor Jesucristo me puso como máxima autoridad y yo soy el que decido lo que es y no es. ¿Será que es lo que está diciendo Pedro? Versículo 40 al 41 dice, y con otras muchas palabras testificábamos y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué es lo que están haciendo? Llamando a las personas al arrepentimiento. Están proclamando el evangelio. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué palabra? ¿De que Pedro es el primer papa? ¿O de que Cristo es el Mesías? ¿De que Él murió y resucitó? ¿De que Él es el Salvador? ¿El Hijo de Dios viviente? ¿De qué está hablando Pedro?
¿Sobre qué está edificando? ¿Sobre qué roca? Cristo. Sobre Cristo. Eso es obvio. Es lo que vemos en las Escrituras. No sobre de que Pedro es el primer papa, es la máxima autoridad. Eso no lo que vemos en las Escrituras. Pero el católico romano llega, nosotros somos la iglesia de Cristo. Pedro fue el primer papa, nosotros tenemos el sucesor. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Y la Santa Madre Iglesia también se preocupó de darnos la Biblia en el año 382 con el Papa Dámaso I. Así que eso es una mentira tocante el papado, no es bíblico. Y como les digo, estoy yendo un poco rápido, pero quieren ver, vayan simplemente, vean ahí a la iglesia, ahí en el web, ahí en YouTube, en Facebook, están las predicaciones tocante el papado, si es bíblico o no bíblico. Los sacerdotes católicos romanos mienten tocante el papado, eso es obvio. El papado no es bíblico, el papa no es bíblico. Y sabemos que la iglesia católica romana no es de Cristo. No es de Cristo. No, nunca fue de Cristo. No es de Cristo, no era de Cristo y no será de Cristo. A no ser que se arrepientan y dejen todas sus falsas doctrinas y mentiras y vengan a la verdad. Rechacen el papado. Rechacen todas sus creencias de las indulgencias, del purgatorio, etcétera, etcétera. La Iglesia Católica Romana no es de Cristo. La palabra católica, vamos a ver un poquito sobre la palabra católica, porque aquí es donde los agarran a los que se la pasan ahí balbuceando, brincoteando, como no están estudiados, pues les llegan con la palabra católica. Y luego te leen ciertos escritos antiguos y dice aquí, dice católica, ya ves, está hablando de nosotros, de la Iglesia Católica Romana. Y la gente nada más se queda, oh, sí, ¿verdad? Ahí dice católica, dice hermano, le dice Luis Toro y los demás, miren aquí dicen tal fecha, dijo tal persona, la palabra católica, ya ves, está hablando de la Iglesia Católica Romana, somos la iglesia que Cristo fundó, por no estar estudiados. La palabra católica fue primeramente usada en relación a la iglesia de Cristo por Ignacio de Antioquía. Por Ignacio de Antioquía. Así que este personaje, este hermano, fue quien relacionó y dijo la iglesia de Cristo es católica. ¿Qué es católica? Es universal. Si ustedes se dan cuenta, yo siempre uso el término iglesia católica romana, sacerdote católico romano. ¿Por qué? Porque estoy diferenciando entre algo. Cuando yo digo católica romana, estoy siendo muy específico. Pero la iglesia de Cristo en sí es católica, es universal. Somos testigos de Cristo. ¿Y en dónde nos basamos para llamarnos testigos de Cristo? En Hechos 1:8, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. La iglesia de Cristo es llamada a ser universal. No solamente fue judía o estaba compuesta de creyentes judíos, sino también de gentiles. Así que la iglesia católica, la iglesia universal, somos católicos en ese sentido, universal. Pero la iglesia de Cristo no es católica romana. Eso es una gran diferencia. Y por cuanto las personas no conocen la diferencia entre católica y católica romana, muchos asumen que cuando le están leyendo ciertos escritos, se está hablando de la iglesia católica romana. Pero no, eso no fue así. Cuando Ignacio de Antioquía hizo esta relación, dijo la iglesia de Cristo es católica, él en su mente ni le llegó, en su mente no estaba pensando de una sede en Roma, un papado que tenía autoridad sobre todas las iglesias, máxima autoridad, y que creían en las indulgencias, en confesar tus pecados, creían en el purgatorio. Él no quería nada de eso. ¿Por qué? Porque en ese entonces, en los tiempos de Ignacio de Antioquía, no existía el papado. No había un obispo que tenía máxima autoridad, porque en diferentes regiones tenían obispos y cada obispo tenía autoridad sobre su región. No había un Maximus, no había un Pontifex Maximus, no había un papa que lo controlaba todo. Eso no existía. En la mente de Ignacio de Antioquía no estaba el pensamiento, no existía la iglesia católica romana.
Eso no se creía en ese entonces. No existía tal personaje, porque ni se hablaba de que Pedro era el primer papa. Eso no se creía, no se enseñaba. Como hemos dicho, eso salió hasta el cuarto siglo. 100 años, 200 años, 300 años, 400 años comenzó el invento, la mentira de que Pedro fue el primer papa. Así que Ignacio de Antioquía fue quien dijo: la iglesia de Cristo es católica, alrededor del año 110 después de Cristo. En el año 110 después de Cristo. En su carta a los de Esmirna es que él dice tal cosa. La iglesia de Cristo es católica, es universal, pero no se refería a católica romana, porque obviamente la iglesia católica romana es pagana. Comenzó con mentira, se sostiene con la mentira. Y Ignacio, cuando escribe a las iglesias, él menciona más de 111 veces la palabra obispo, pero nunca para referirse a un supuesto papa en Roma. Imagínense qué curioso, ¿verdad? 111 veces cuando se escribe a diferentes iglesias, a diferentes lugares, siempre habla de obispos, pero cuando escribe a Roma no menciona obispo allá en Roma. ¿Saben por qué? Porque no había un obispo en Roma en ese entonces. No había un papa. No existía. Eso es una mentira. Pero la iglesia católica romana cree que ahí estaba Pedro gobernando en Roma. La iglesia católica romana, cuando Ignacio de Antioquía dijo: si estuviese aquí hoy presente, le dijimos ¿y qué nos dices de la iglesia católica romana y del papa? Y de indulgencias, del purgatorio. Él va a decir: ¿de qué me está hablando esto? Yo no conozco nada de eso, de purgatorio, de indulgencias, ni la Asunción de María, etcétera, etcétera. Porque no se creía, no se enseñaba tales cosas. Somos llamados a estar en Cristo y no estar en conexión con el Papa, como enseña la Iglesia Católica Romana. O nosotros tenemos al Papa, tienes que estar conectado, tienes que estar con la iglesia que está con el Papa. Si no, tú no puedes tener salvación. Aunque, como le digo, con el tiempo han cambiado. Porque ahora ya no nos dicen herejes como le decían antes, ahora ya nos llaman hermanos separados. Y ellos tienen que reconocer, si un católico le está diciendo a usted sectario, tú dices: espérate, si tú eres católico romano y te aferras a tus creencias y a tus escritos oficiales, tú estás yendo contra tus escritos oficiales, porque tus escritos oficiales como el catecismo te dice y reconoce de que somos hermanos y no sectarios. Así que cuidado, porque estás yendo contra lo decretado por tu papa. Así que aunque no les agrade, ¿verdad? Algunos están ahí sectarios, pero tu papa ha dicho otra cosa. Y tú eres papista, ¿no? ¿Qué es lo que es papista? ¿Qué es lo que quiero decir con eso? De que ellos tienen que rugirse, ir con lo que dice el papa. Y punto. Si el papa dice tal cosa, así es. Si tú miras esta pared que es café, pero yo digo que es blanca, y si yo soy el papa, tú tienes que callarte y decir esto es blanco y ya, punto. Porque el papa lo ha dicho. Ese es el papista. Ese es el papado. Esa es la creencia. Así que lo que está haciendo Luis Toro está yendo contra su papado, diciendo cosas que Roma oficialmente no ha dicho. Otra mentira que cuentan los sacerdotes católicos romanos es de que el Papa Dámaso fue quien hizo la Biblia. ¿Será que esto es cierto? ¿Será que esto es cierto? ¿En qué año? En el año 382. Que el Papa Dámaso fue quien recopiló, se ocupó de que las escrituras fueran recopiladas, fueran juntadas, y tenemos esta Biblia, y él alzó y le dijo al mundo: esto es palabra de Dios. Y gracias a la Iglesia Católica Romana, los protestantes tienen la Biblia. Los protestantes tienen la Biblia y no saben quién la hizo. Y dice Luis Toro, le pregunté a un pastor: ¿quién hizo la Biblia? Y según él, ¿verdad? Cuenta, porque tantas mentiras que dice, el pastor no quería responder. O no sabía. Dice: no saben quién hizo la Biblia. Deben estar agradecidos con la Madre Iglesia, porque la Madre Iglesia les dio la Biblia. Si no fuese por nosotros los católicos romanos, el protestante no tuviese Biblia. Es lo que está diciendo Luis Toro y otros sacerdotes también. Varios de ellos. Y varios defensores de la Iglesia Católica Romana también están diciendo el mismo cuento.
porque es un cuento, no es históricamente real, es un cuento, una mentira. Así que según ellos, la Madre Iglesia se preocupó de que todos tuviesen la Biblia en sus manos. Ah, qué gran verdad les cuentan. La Madre Iglesia se preocupó de que todos llegasen a tener la Biblia en sus manos, porque la Iglesia Católica Romana querían que todos conocieran la palabra de Dios. Romantizan esa historia. Pero más bien se preocupó para que nadie la tuviera en sus manos. Todos conocemos de la historia. Ellos prohibieron la traducción de las Escrituras. Y todo aquel que se atreviese a traducir la Biblia era categorizado como un hereje. ¿Por qué? Porque obviamente Roma no quería que tú tuvieses la palabra de Dios en tus manos. ¿Por qué? Porque te ibas a llegar a dar cuenta de las mentiras que ellos enseñaban, tocante el purgatorio, tocante el sacerdocio católico romano, tocante las indulgencias, etcétera, etcétera, tocante el papado. Ellos querían mantener a la gente cegada y en ese entonces muchos ni sabían leer. Es más, habían sacerdotes en ese entonces de que no sabían leer en los tiempos de Lutero. Habían sacerdotes que no sabían leer. Ahora imagínate el peregrino católico romano común y corriente, mucho menos. Las personas, especialmente ahí en México, en otros lugares, lo que siempre ha visto son los que les gusta beber, vivir la vida loca, no estaban estudiados. Les llegan y dicen, no, pues vamos a ir a tal mentira, mira el purgatorio, etcétera. Ve y se muere tu ser querido, está sufriendo en el purgatorio, pues trae para acá tu dinerito. Trae para acá, viene tu terrenito y dale a la Madre, Santa Madre Iglesia, dáselo a la Madre Santa Madre Iglesia. Y muchos dicen, mira, en todo lugar que vas ahí en México, en otros lugares, mira, van a las iglesias católicas romanas y mira, están hechas de oro y todo eso. Pues, ¿de dónde crees que salió todo eso? ¿De la mentira del purgatorio? ¿De la sacadera de dinero? O te dicen, ustedes, bueno, aquí nosotros no estamos ahí, no pedimos el diezmo, pero hablan de otros que piden el diezmo, dicen, ustedes piden el diezmo, ustedes están mal. Pero mira cómo les piden a ellos. Les piden para casarte, para bautizarte y esto y el otro. Cuando se muere tu difunto, cuando se muere tu ser querido, pues también ahí te sacan el billete. Mientras que estás con vida te sacan el billete también, porque te hablan de tu ser querido que está en el purgatorio. Y luego cuando tú te mueres, también a tus seres queridos les sacan también el dinerito para decirte, pues vamos a ayudarle a salir del purgatorio. Es un plan de vida. Qué buen trato, ¿verdad? Y así tienen su dinero. Y como he dicho antes, hoy en día la Iglesia Católica Romana en las cortes, ellos gastan millones, no son miles, millones de dólares para defender a los sacerdotes pedófilos. ¿Y de dónde crees que sale ese dinerito? ¿De dónde crees que salen esos millones? ¿De dónde crees? Así que la Iglesia Católica Romana prohibió la traducción, y eso lo sabemos a la luz de la historia. Sabemos que ellos persiguieron a varios cristianos que querían traducir la Biblia y la traducieron, pero fueron perseguidos. Muchos de ellos fueron mártires, murieron, porque Roma se ocupó de que no fuese traducida. Ellos no querían que fuese traducida. Los evangélicos fueron los que se preocuparon para que el mundo tuviese la Biblia en sus manos, no el Papa Dámaso, no la Iglesia Católica Romana, sino fueron los evangélicos, fueron los protestantes que ellos dicen. Ellos se preocuparon, ellos vendieron terrenos, ellos usaron su dinero para que en ese entonces fuera imprimida la Biblia. En ese entonces costaba mucho dinero para imprimir la Biblia. No cualquiera podía decir, ven, impríntame esto y el otro. No, tenías que tener dinero. Y ese dinero salió de protestantes, personas que amaban la palabra de Dios y querían que las personas tuviesen la palabra de Dios en sus manos. Persiguieron a Casiodoro, de Reina, que hizo la Biblia del oso. La Biblia del oso, una Biblia bien reconocida. Él la hizo, pero fue perseguido. Años lo persiguieron. Querían matarlo. Persiguieron a Juan Pérez de Peñeda. También otro que también se ocupó, usó su dinero para que la Biblia fuera traducida. Se tradujo en alemán también. Creo que Juan Calvino también ahí estuvo ahí. Por ejemplo, hubo 33 dialectos en África y ellos se preocuparon, fueron metodistas y presbiterianos para traducir la Biblia en 33 dialectos.
presbiterianos y metodistas. Un francés llevó Biblias a México, 300 ejemplares. En Veracruz, por Thompson, un predicador bautista. Los que conocen Thompson Bible, la Biblia de Thompson, un predicador bautista. Él se preocupó de que la Biblia fuera traducida. La llevó a México. Fueron evangélicos, fueron bautistas, fueron los protestantes de los cuales ellos tantos hablan. Ellos fueron los que se preocuparon de que la Biblia fuese traducida y llegase a la mano de los creyentes. A Roma no le interesó que el pueblo tuviese una Biblia. Eso es una mentira. Ellos no les interesaba eso. Y los católicos romanos no tenían una Biblia en casa, los que eran adinerados en ese entonces, siglos atrás, no tenían una Biblia. ¿Por qué? Porque Roma no se preocupó de eso. A Roma no le interesaba que tuviesen la Biblia, que conociesen lo que estaba ahí en la Biblia, en la palabra de Dios, porque querían mantenerlos ahí cegados. Y obviamente hoy en día tenemos la Biblia, y con el tiempo se comenzaron a decir, vamos a tener que hacer algo. ¿Y qué es lo que comenzaron a hacer? Bueno, pues comienzan según estudiar la Biblia, pero tuercen las escrituras, que es obvio, y comienzan a torcer. ¿Y quién está? Vimos, ¿verdad? El domingo pasado, no creáis a todo espíritu. ¿Quién está atrás de esos espíritus? El anticristo, ¿verdad? Y dice la Biblia, hay anticristos ya, pequeños anticristos, pero está el mero anticristo, impulsado por Satanás. Y él impulsa a estas personas a mentir, a torcer las escrituras. Así que habían católicos romanos que no sabían leer. No sabían leer. En México, personas no sabían leer. Hasta hoy en día, personas hoy en día a sus 80, 70 años que no saben leer. Imagínense años atrás. Porque es que en México tú ves muchas iglesias católicas. ¿Por qué? Por el engaño. Las personas se creían de todo. Así como hoy en día los católicos romanos se creen de todo. En sus caras les leen los textos y está bien claro. Les mienten, les tuercen y no se dan cuenta. Y así les mienten tocante la historia. Así que será cierto de que el Papa Dámaso hizo la Biblia en el año 382. ¿Será que eso sucedió? En el concilio de Roma, ¿será que él alzó la Biblia y le dijo, esto es palabra de Dios? Saben que en Dámaso, después de que pidió que lo que él hizo simplemente fue que se traducieran los evangelios, nada más. Pero esa traducción no fue terminada hasta en el año, fue en el 382 que él pidió que se traducieran los evangelios, los 4 evangelios solamente, y 2 años después él murió. Y la traducción que fue hecha fue cumplida en el año 405. Entonces él no miró, él no tuvo en sus manos una Biblia recopilada, traducida. Eso es una mentira porque él murió 2 años después. Y en el 405 fue cuando fue cumplida. Entonces hay que conocer de la historia. En el año 382 se alzó la Biblia. Mentira, no estaba hecha todavía. No fue lo que él mandó a hacer, a traducir, fue cumplido hasta el año 405. Así que Dámaso no hizo la Biblia, es una gran mentira. Es una gran mentira. Dámaso no hizo la Biblia. Simplemente lo que se hizo es de que simplemente se tradujo los evangelios, pero ya existía una Biblia, ya existían, ya la iglesia ya conocía lo que era palabra de Dios y no palabra de Dios, ya existía un libro. Así que Dámaso no hizo la Biblia, es una gran mentira. El primero que reunió los libros, el Antiguo y Nuevo Testamento, no fue Dámaso, no fue Ignacio, no fue Ireneo, fue Orígenes de Alejandría. El primero que se le ocurrió de agarrar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fue Orígenes de Alejandría entre el año 220 y 240 después de Cristo. Dámaso fue hasta el año 382, así que hasta la suma, ponte a multiplicar, 382, pero ya Ignacio, ya Orígenes, más bien dicho, de Alejandría, ya había hecho esto en el año, entre los años 220 y 240. Y ya se hablaba de la Esapla, así se la llamaba, su obra más ambiciosa y duradera.
Así que ya existía una Biblia, mucho antes de Damaso. Pero aquí el sacerdote católico romano te dijo en el año 382, él mandó a hacer, vete a Éfeso, vete para acá, vete a Corintios y ve, júntame todos los libros y vamos a hacer, y hizo la Biblia, Damaso, cuando ya existía, mucho antes de Damaso, una Biblia. Biblias, para ser más específico, ya existían diferentes versiones en ese entonces. La Iglesia Católica Romana cierra su canon en el Concilio de Trento en el siglo XVI, en los años 1545 a 1563. Así que ponte a hacer la suma. En esos años, en el Concilio de Trento, se habló de los 73 libros, los libros apócrifos, etc. Dijo esas palabras de Dios en el año 1545. Imagínate, el 1545 y 1563, más bien el 1563 fue cuando oficialmente se dijo esto. Espérame. ¿Cómo que en el 1563? Y según Damaso en el año 382 alzó y dijo estas palabras de Dios. Pero la historia dice que en el año 1563 fue cuando Roma hizo su Biblia, su canon, lo llegaron a cerrar. Así que es una gran mentira tocante Damaso. El que no conoce de historia, pero el católico se la cree todas ciegas y allá andan ahí. ¿Sabes que quién hizo la Biblia? Fue el Papa Damaso. El Papa Damaso, ustedes por tanto no saben, ustedes deben darle gracias a la Madre Iglesia Católica Romana, porque Damaso les dio la Biblia. Un católico, dice el Luis Toro, un católico fue el Papa Damaso I en el año 382. Cuando eso es mentira. Orígenes de Alejandría fue el que se le ocurrió agarrar el Antiguo y el Nuevo Testamento y recopilar las Escrituras. Así que Orígenes en el año 250 después de Cristo ya habla de los 27 libros del Nuevo Testamento. Ya se habla de los 27 libros. Entonces ya saben lo que es palabra de Dios y lo que no es palabra de Dios. Los apócrifos no eran reconocidos como palabra de Dios. Los que no saben de eso, nuestra Biblia no tiene los libros apócrifos. La Biblia Católica Romana sí los tiene. ¿Por qué fueron añadidos? Bueno, porque en esos libros podrían encontrar ciertas cosas para usar, para respaldar sus falsas doctrinas. Por eso es que fueron añadidos. Así que esto fue más de 130 años antes de Damaso. Antes de Damaso. Ya se habla de 27 libros del Nuevo Testamento. 130 años antes de Damaso. Más de un siglo. Ya se está hablando de 27 libros del Nuevo Testamento. Ya a alguien se le ocurrió agarrar el Antiguo y el Nuevo y juntarlos, recopilarlos. Ya con el tiempo simplemente se le pusieron capítulos, con el tiempo luego alguien dijo, bueno, vamos a ponerle versículos. Pero ya existía. Ya existía. Dios reveló el canon del Nuevo Testamento a la iglesia en el siglo II y III. Ya la iglesia tenía claro tocante los libros del Nuevo Testamento. Las escrituras son creación de Dios y no de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia simplemente reconoce lo que es escritura de Dios. Es lo que la Iglesia hace. Reconocer, no hacer. Dios se ocupó, Dios inspiró a los hombres, escribieron. Y la Iglesia reconoce lo que es palabra de Dios. Es Dios quien movió a ciertos hombres a recopilar las escrituras. No fue Damaso. Eso es una gran mentira. Ahora, tocante el Papa Damaso, no existe documento original tocante de que él fue quien levantó la Biblia y dijo esto es palabra de Dios. No existe documento original. Jerónimo, que es secretario de Damaso, así que Jerónimo, ¿quién es Jerónimo? Secretario de Damaso, el Papa Damaso. Él fue quien fue y tradujo los 4 evangelios. Jerónimo. Él no menciona nada de Damaso y la Biblia. En sus escritos no menciona nada de que fue el Papa. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué es que Jerónimo no hace esto? Bueno, porque es mentira lo que te cuenta Luis Toro y los sacerdotes católicos romanos. Jerónimo vivió entre los años 342 al 420. A mediados del siglo VI apareció un documento dirigido al Papa Gelasio. En el año 496 se llama el Decreto de Gelasiano. El Decreto Gelasiano. El Papa Gelasio vivió en el siglo V,
pero el documento es del siglo VI. Así que el Papa vivió en el siglo V, pero este documento que apareció es del siglo VI, en el cual se investigó y se ve de que es en el siglo VI. El Papa Galasio vivió en el siglo V, y en este decreto se aceptan los libros apócrifos, las obras apócrifas. Pero el doctor Samuel Pagán habla del decreto gelasiano. ¿Y qué es lo que dice el doctor Samuel Pagán, un erudito, un estudiado? ¿Qué es lo que dice? Bueno, dice tocante este decreto galasiano atribuido al Papa de San Dámaso, dice: tal decreto no proviene de un concilio o un papa, sino de una obra privada compuesta por un clérigo en Galacia Meridional, en Italia septentrional, a principios del siglo VI. Samuel Pagán, artículo canón en Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia, página 403, por si alguien quiere apuntar. Samuel Pagán, artículo canón en Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia, página 403, por si alguien quiere saber en dónde es que esto se dijo. El diccionario de Oxford de la Iglesia Cristiana dice: no es una obra papal en absoluto, sino una compilación privada que se compuso en Italia, pero no en Roma, principios del siglo VI. The Oxford Dictionary of the Christian Church de Oxford University, en el año 1997, página 462, se dice esto. Y luego este papel que se habla del tal decreto de que el Papa alzó la Biblia y dijo tal cosa de que esto es palabra de Dios, al final de este capítulo 1, en ese escrito que se apareció, que es falso, pero en este escrito, al final del capítulo 1, de tal documento se cita un fragmento de una obra de Agustín, exactamente como Agustín lo escribió. Tratado 9 sobre el Evangelio sobre Juan. Según el Concilio de Roma, se celebró en el año 382, según este papel que se encuentra a donde se exalta a Dámaso diciendo de que él es el que alzó la mano con la Biblia y dijo estas palabras de Dios. Según esto sucedió en el año 382, pero el tratado que se cita, el tratado 9 sobre el Evangelio de Juan, Agustín se escribió al principios del siglo V. Qué extraño, ¿no? En el año 382, según un papel escrito, un decreto hecho en el año 382, cita algo que fue escrito años después. Algo está medio raro, ¿verdad? Medio que no encaja algo. No encaja algo, es por decir, en el año 96, se dice, esto fue escrito en el año 1996, y se cita algo que dijo Donald Trump en el año 225. Y se dice que fue escrito originalmente en el año 96. Bueno, como que algo está raro ahí, ¿verdad? Como que algo no encaja. A mí se me hace que esto es falso. No es real. Así que alrededor del año 416. ¿Cómo tú me vas a citar, decir de que un papel, un decreto, según oficial, que se escribió, se dijo en el año 382, cita algo escrito en el año 416? Está medio raro, ¿verdad? El error que cometió este personaje. Y ahí se comenzaron a dar cuenta, esto no es real. Esto fue hecho para mentir, obviamente, para sostener sus creencias de que los libros apócrifos son inspirados. El erudito británico francés Crawford Burkitt se llama, habla sobre la parte asociada con Dámaso. Incipit conciliam urbis Romae sub Damas, Papa de explanación fidel, no tiene ningún valor histórico. Así que vemos que varios eruditos están diciendo esto no tiene ningún valor histórico, esto es falso, es mentira, por las cosas que ellos han estudiado y visto. El documento atribuido a Gelasio se revela por primera vez en el Concilio de Roma en el año 1794, cuando el fraile Faustino Arévalo, que él vivió en el año 1747 al 1824, y defendió su teoría tocante los primeros 3 capítulos de los 5 del decreto,
y que si fue un decreto de un concilio de Roma celebrado en el año 382 y habla de Dámaso, entonces él trata de defender, no, esto sí pasó, sí sucedió, y aquí en el año 382 se dijo que los libros apócrifos son inspirados, etcétera, etcétera. Fue el fraile Faustino Arévalo. Él simplemente mintió. Él hizo este papel. Es una mentira. Él simplemente lo hizo y se lo dio a un papa para sacarlo adelante y para dar la mentira de que en el año 382 el papa Dámaso decretó de que los libros apócrifos eran inspirados y supuestamente que dio la Biblia. Pero todo esto es definitivamente falso. También está Ernest van Dobschutz, habla de lo mismo y que tal mentira en ese entonces fue aceptado. Creyeron, lo tomaron como verdad. Le quisieron dar crédito al Papa Dámaso, un crédito que no es de él. Así que no es auténtico. También está The Journal of Theological Studies, volumen 14, número 55, abril 1913, página 430. También se habla de lo mismo, es mentira, no es verdad. Es más, Jerónimo, quien hizo que secretario de Dámaso, Jerónimo rechazó los libros apócrifos. Jerónimo rechazó los libros apócrifos. Pero según se está diciendo de que fueron aceptados como inspirados, como bíblicos. Pero el propio Jerónimo, el propio secretario de Dámaso I, rechazó los libros apócrifos. El doctor Berthold Altaner, profesor de Universidad Würzburg, erudito católico. Este es un católico académico estudiado. Así que aquí no estamos hablando de alguien que no es católico romano. Un erudito, y estos eruditos son forzados a reconocer la verdad. Al igual como hoy en día, algunos cuando son confrontados con la verdad, dicen, no, sí es cierto, es pura mentira. No podemos decir eso. Dámaso no nos dio la Biblia. Así que el doctor Berthold Altaner, el que quiere estar apuntando, doctor Berthold es Berthold, Altaner, Altaner, profesor de Universidad Würzburg, erudito católico, en su obra Patrología, aprobada por el sacerdote José M. Osqueta y también por el sacerdote Luciano Rubio. Página 396 habla del decreto gelasiano y dice que no es auténtico, que fue pura mentira, no es verdad, es falso. Y luego también en ese decreto se exalta al obispo de Roma, pero en ese entonces tal lenguaje no se usaba porque no existía un papado. Entonces comenzaron a ver todos los errores, las mentiras. Así que cuando Luis Toro te habla de un Papa Dámaso, cuando está hablando de un documento, un decreto, se está hablando de un decreto que obviamente ya históricamente, ya aún sus eruditos católicos romanos rechazan y te dicen que es falso, no fue verdad. Nunca el Papa Dámaso alzó la mano porque él murió también 2 años después. Entonces estaba muerto. Esto nunca sucedió, es pura mentira. Es una mentira. Y aquí está Luis Toro, según un sacerdote muy estudiado, Luis Toro dándote una mentira, hablándote de algo que no sucedió, un cuento, porque es todo lo que es un cuento, es un cuento. Y como ya dije, se cita a Agustín, que fue en el año 415, Dámaso fue en el año 382, así que ahí se dieron cuenta, no, esto no está bien, algo no está bien aquí, lo estudiaron, vieron y no, es mentira, es mentira. Todo eso es mentira. Luego también algunos te van a hablar tocante la Biblia protestante. Dice, la Biblia protestante en ese entonces tenía 73 libros. Tenía los libros apócrifos. Bueno, está la Biblia del Cántaro. Fue una revisión de la Biblia del Oso del año 1569. Y la revisión en 1602 de Valera.
tiene secciones de los libros apócrifos, la tercera de Esdras, cuarta de Esdras, Tobías y muchos otros libros. ¿Pero por qué? En esas Biblias está el Antiguo y el Nuevo Testamento, los libros inspirados, y aparte, en una sección aparte, están los libros apócrifos. ¿Y qué es lo que está sucediendo cuando está aparte? Se está reconociendo de que estos libros apócrifos no son inspirados. Pero vienen los católicos defensores y dicen, mira, aquí está Biblia del oso, en el año tal y tal, tenían los libros apócrifos, ellos reconocían, los cristianos de ese entonces aceptaban los libros apócrifos como inspirados. Mentira, eso no es cierto. Que no te mientan. Que no te mientan, porque si te quieren aceptar eso, entonces que acepten los otros libros apócrifos que se mencionaron, que no tiene la Iglesia Católica Romana en su Biblia hoy en día. La Biblia traducida por el cardenal Francisco Jiménez Cisneros, acuérdense de este nombre, cardenal Francisco Jiménez Cisneros, que se llama Biblia Poligota Complutensia. En esa Biblia, los libros apócrifos fueron rechazados y esta Biblia fue aprobada por el Papa León X. El Papa León X aprobó y él mismo declaró y él mismo aceptó el hecho de que los libros apócrifos no son inspirados. El mismo Papa X, su mismo Papa de ellos, él reconoce, acepta una Biblia en el cual rechazan los libros apócrifos. Y hoy en día te dicen, no, es que los libros apócrifos son inspirados. Pero ya el Papa León X, ¿quién fue el Papa León X? Bueno, estaba ahí cuando estaba Martín Lutero. Estaba en existencia. Y a él se le dio una Biblia, traducida por el cardenal Francisco Jiménez Cisneros. Así que tal Biblia no tenía los libros apócrifos como alternativos. Así que, por ejemplo, el teólogo Bruce también te habla de esto. En 1520 fue excluido estos libros. Los libros sagrados, los supuestamente libros apócrifos. Así que se negó la inspiración de los libros apócrifos. Después del concilio de Florencia, se negaron los libros apócrifos como inspirados. El mismo Papa X o Papa León X, él mismo reconoció y dijo, no, estos libros apócrifos para la doctrina eclesiástica, doctrina de la iglesia, no sirven. No sirven. Así que su propio Papa de ellos, el propio Papa de ellos, reconoce que los libros apócrifos no son inspirados. Se le dio una Biblia como la de nosotros, donde no tienen los libros apócrifos. También te van a decir, los evangélicos surgen a partir de Martín Lutero, en el año 1520. ¿Será esto cierto? ¿Será que todo lo que eran católicos romanos, el Papa, los sucesores del Papa, Dámaso nos dio la Biblia, y todo lo que había antes eran católicos romanos? En los escritos de antes, mira, dice católico, la iglesia católica, se refería a la iglesia católica romana. No, mentira. Ustedes los protestantes salieron después de la reforma, comenzaron a seguir ustedes no existían. Eso es una mentira también. Dios siempre tuvo su pueblo. Dios siempre ha tenido aquellos en el cual Él ha redimido tocante la historia. Por ejemplo, estaba Agustín. Él existió en los años 300 a 400 años después de Cristo, y él enseñaba la salvación por gracia solamente. Agustín, años 300 a 400, salvación por gracia. Está el movimiento de los valdenses en la ciudad de Lyon, en el año 1170 en Francia. Peter Waldo fue que originó esto. Está John Wycliffe, que tradució la Biblia también. Los Lorks también. John Huss, 100 años antes de Martín Lutero. Él creía lo que nosotros creemos. John Huss. Porque muchos dicen, dice, cítame a alguien que existía antes de Martín Lutero.
Bueno, hasta John Huss. Clemente, obispo de Roma, en años 95-97. Cuando hablo de obispo, no estamos hablando de un papa. No estamos hablando de un obispo católico romano. Eran personas que creían en la palabra de Dios, en la salvación por gracia. No tenían conexión. La iglesia católica romana no existía. Así que Clemente, años 95-97. Está Policarpo, el año 1014. Y habla de la salvación por gracia. Está Ciprano también, de Cartago. Hay varios que existían. Varios cristianos que se aferraban a las escrituras, sola escritura. Se aferraban a la salvación por fe, por gracia solamente. Ellos no creían en la asunción de María, no creían en el purgatorio, no creían en un sacerdocio católico romano, no creían en las indulgencias, no creían en el confesional católico romano, no creían en los sacramentos. Ellos no creían en nada de eso, no creían en un papa que tenía máxima autoridad. Así que ya hemos visto cómo es que Luis Toro y muchos otros sacerdotes católicos romanos están mintiendo tocante el año 382. Dámaso no recopiló la Biblia. Eso es una gran mentira.